¿Quieres saber cómo convertir una idea en un videojuego real? Todo comienza con un buen documento de diseño. Hoy te enseñaré qué es, cómo hacerlo y todos sus apartados. Soy Hermeteus y en este vídeo vamos a ver qué es el GDD, qué es el Elemental Tetrad y cuáles son los apartados esenciales que debe tener cualquier buen documento de diseño de videojuego. Empecemos desde el principio. El GDD o Game Design Document es básicamente el documento maestro de tu videojuego. Es una guía para ti o para tu equipo si estás desarrollando con más personas que contiene toda la información necesaria sobre cómo debe ser y funcionar el juego. También hay que aclarar que es un documento vivo. Lo iremos modificando durante el desarrollo del videojuego, pero hay que tener un GDD base antes del desarrollo. El problema es que no hay una plantilla estándar obligatoria, pero sí hay apartados imprescindibles que vamos a ver hoy. Para ello, nos apoyaremos en un concepto muy importante, el Elemental Tetrad. El Elemental Tetrad fue propuesto por Jesse Schell, autor del libro The Art of Game Design, y representa los 4 elementos esenciales que forman cualquier videojuego. Y estos son mecánicas, estética, narrativa y tecnología. Todos estos elementos deben estar equilibrados para que tu juego funcione bien y sea divertido. Vamos a empezar con los apartados principales del GDD. Lo primero que debes incluir es un apartado de información básica. ¿Por qué? Porque necesitaremos ponerle un nombre, ya sea provisional o definitivo, y tendremos que hacer una ficha técnica. Esta ficha debe contener información relevante para el desarrollo, es decir, el motor de desarrollo, si va a ser en Unity, en Unreal o en Godot, qué plataforma de destino irá a parar el juego una vez acabado, ya sea Steam o sea Epic, o si es para dispositivos móviles Android o iOS, el tipo de gráficos del juego, si es pixel art, si es 3D realista, cartoon, y el tipo de cámara, ya sea en tercera persona, vista cenital, primera persona, etc. También hay que incluir el número de jugadores, modos de juego disponibles y, por supuesto, el objetivo principal del juego. Ahora pasamos al primer gran elemento del Tetrad, las mecánicas. Aquí debes explicar todo lo que define cómo se juega tu videojuego. Por ejemplo, el espacio de juego. ¿Tu juego es de mundo libre? Pues es el mapa de mundo libre. ¿Que tu juego es de puzzles y se juega en un tablero? El tablero es el espacio de juego. Pues aquí tendrás que especificarlo. También hay que especificar los objetos, pero ojo, los objetos son todos los elementos con los que el jugador puede interactuar. Es decir, una espada y una poción son objetos, sí, pero es que una puerta, si el jugador la puede abrir, también es un objeto. Es todos los elementos que el jugador pueda interactuar con ello. Si hay una piedra y es decorativa, no pasa nada, pero si el jugador la puede coger y lanzar, ya puede hacer una acción con eso, entonces pasa a ser un objeto en el GDD. Y obviamente, como acabo de mencionar, las acciones. Saltar, correr, disparar, nadar, construir, son todas las acciones que el jugador podrá hacer dentro del juego. Y luego tenemos la jerarquía de retos. ¿Qué es la jerarquía de retos? Os explico. Si tu juego tiene misión principal y secundaria o retos encadenados, voy a poner un ejemplo. El Mario. El Mario puede saltar para matar Goombas, puede saltar para romper bloques, pero su objetivo es llegar al final del nivel, y cuando encadenas 3 niveles sale un boss. Entonces, bueno, 3 niveles o más. Entonces, esa jerarquía de retos es superar el nivel 1, haciendo las acciones que tú has especificado en el apartado anterior, pasas el nivel 2, nivel 3 y vas progresando. Eso es la jerarquía de retos. Luego está la economía interna, es decir, todos los elementos, entre comillas, valores que van variando en el juego, ya sea dinero, experiencia, vidas, energía. Todos estos valores que van variando durante todo el gameplay es la economía interna del juego. El game loop o bucle principal del juego son las acciones que se repiten una y otra vez para que el jugador progrese. Ojo, no son todas las acciones que el jugador puede hacer, sino aquellas que son las que te permiten avanzar.
en el juego. En el Mario, saltar y caminar hacia adelante, bueno, hacia la derecha, serían las dos mecánicas principales para llegar al objetivo. Pero claro, después puedes romper bloques saltando y rompiendo un bloque, o cogiendo una flor de fuego y disparando bolas de fuego, pero eso son secundarias, no te ayudan a llegar literalmente a la meta, son solo aquellas prescindibles para llegar al objetivo. Luego tenemos el balanceo del juego, cómo evitar que una estrategia siempre gane o que algo esté demasiado roto. Por ejemplo, en piedra, papel o tijera está súper balanceado. ¿Por qué? Porque la piedra gana las tijeras gana el papel y el papel gana la piedra. Es un balanceo perfecto. Pero todos sabemos que en diferentes juegos siempre hay alguna estrategia que supera a las demás. Pues aquí tienes que especificar cómo lo haces para que eso no ocurra. Y como último apartado, la curva de dificultad. ¿Cómo haces que sea más desafiante de manera progresiva durante todo el juego? Y el segundo elemento del Tetrad es la estética. Aquí defines toda la parte visual y sonora de tu videojuego. El estilo gráfico general, pero ojo, lo has especificado en el apartado de información básica. ¿Aquí qué tienes que poner? Pues en el estilo gráfico general ya tienes que empezar a especificar cómo va a ser. Por ejemplo, si tu juego tiene cinemáticas, ¿qué estilo le vas a dar? ¿Sabéis? Porque no es lo mismo una cinemática que una cinemática in-game, es decir, sin que es dentro del juego, no es como prerenderizado o animaciones separadas, digamos, del juego. Entonces eso lo tienes que especificar. También tienes que especificar el HUD y la interfaz de usuario. Por ejemplo, si es un shooter, necesitas información de lo que está ocurriendo en el juego. El jugador tiene que recibir esa información. ¿Y cómo la recibe? Pues si es un shooter, pues tendrá un marcador que le pondrá las balas que tiene, el arma que lleva, la vida, o a lo mejor cuando te están disparando los bordes de la pantalla se vuelven más rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información se tiene que especificar aquí. Y además se tiene que especificar los efectos sonoros, es decir, cuando disparas, la música, es decir, si hay un momento de tensión o hay un momento más de calma, pues también hay que hacerlo, y el ambiente sonoro, porque obviamente si estás haciendo un juego de terror no vas a poner una música súper feliz, o a lo mejor sí, y la verdad queda muy creepy, pero la verdad es que básicamente este apartado de la estética es pensar en las sensaciones que quieres transmitir con el juego. Shooter, adrenalina. Misterio o terror, pues un juego de terror, obviamente. Si es de puzzles, pues algo más neutral. Eso refuerza la experiencia del jugador. El tercer elemento es la narrativa. No importa si tu juego es un RPG enorme o un simple arcade, todo el juego tiene una narrativa, aunque sea mínima. Aquí debes definir el mundo del juego y sus dimensiones. Y ojo, hay varias dimensiones que tienes que explicar muy bien, y son la dimensión física, donde ocurre físicamente la historia, puede ser en un universo, en un planeta, en una cueva, incluso hay juegos que ocurren en la hoja de un árbol. Y sí, son las células y bichitos en una hoja de un árbol y tienen aventuras. Claro, la dimensión física puede ser macro o micro dependiendo de la historia que queréis generar. También está la dimensión temporal. ¿Pasa en el futuro, en el presente o en el pasado? También está la ambiental. ¿Es un apocalipsis? O a lo mejor no y es futurista y hay todo paz. Bueno, dependerá. Y ojo, la dimensión ética. Esta es muy importante porque ¿qué es lo correcto en ese mundo? Por ejemplo, si es un apocalipsis y estás robando y estás intentando sobrevivir, ¿la ética es correcta dentro de ese mundo? Porque a lo mejor estás robando y estás eliminando gente, pero es correcto porque estás intentando sobrevivir. Tienes que especificar muy bien esto, porque después tienes que especificar los personajes, tanto principales como secundarios, cómo son, su historia,
su estética y su música asociada, obviamente. ¿Y por qué es tan importante la dimensión estética? Y es porque los personajes tendrán que actuar con un rol específico en ese mundo. Imagínate que es un apocalipsis y encuentras un personaje intentando cazar mariposas. Quedaría muy raro. Y además, y muy importante, hay que poner la historia y el guión del juego. Si no, no tendría sentido los elementos anteriores. Y una cosa tengo que decir, la narrativa da sentido a las acciones del jugador y tiene que ser coherente con las mecánicas. Si es un mundo steampunk, lo coherente sería que las mecánicas fuera o puzzles, o por ejemplo que tuvieras que activar mecanismos, que fuera, también podría ser acción. Tienes que hacer que sea muy coherente lo que es la narrativa con la mecánica. Y entonces la estética para reforzar esas sensaciones que quieres transmitir. Los 4 elementos del Tetrad son para reforzar y dar la experiencia al jugador correcta, básicamente. Por último, la tecnología. Aquí describes los dispositivos compatibles, es decir, si vas a jugar con teclado y ratón, o con un mando, o con un joystick, y cómo será el control en cada dispositivo, porque en teclado y ratón deberás especificar las teclas para qué acciones son, el ratón para qué servirá, pero si es en un mando tendrás que especificar los botones, los controles y ¡ojo! Si el mando tiene vibración o no, porque claro, en teclado y ratón la vibración no existe, pero en un mando sí, entonces eso también hay que especificarlo. Y ojo, aquí no solo se especifica cosas del juego, sino que también se tiene que especificar las herramientas de desarrollo, es decir, el motor gráfico, lenguaje de programación que vas a utilizar, los software de modelado, etc. Aquí también deberías especificarlo porque es muy importante tenerlo en mente, ya sea si estás desarrollando tú solo o con gente. Porque si estás desarrollando tú solo, pues obviamente vas a usar todos los programas. Pero si es con gente, tendrás que pensar que habrá gente que a lo mejor sabrá modelar con un programa y otro no, otros sabrán utilizar un motor y otro no, lenguajes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se especifica aquí. ¿Y qué pasa? Que esto es clave para no pillarte los dedos con problemas técnicos durante el desarrollo. Y eso es todo sobre el GDD. Si queréis que haga más vídeos profundizando en cada uno de los apartados que hemos visto hoy, dímelo en los comentarios. También me puedes dejar dudas y sugerencias. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Soy Hermeteus y nos vemos en el próximo vídeo o directo.